Gracias, presidente. La verdad, yo no pensaba intervenir porque pensé que la dinámica solamente se iba a referir a quienes convocan en ejercicio del estatuto de oposición esta sesión, pero cuando ya intervinieron la mayoría de voceros de los partidos, por supuesto que tengo que hacerlo en nombre del liberalismo. Y lo vamos a hacer de manera muy corta. No vamos a ocupar los 12 minutos para que los convocantes redondeen el debate. Bueno, hoy el señor ministro de Hacienda pues ya le puso el nombre preciso al proyecto de ley, que se trata de una reforma tributaria, para que no nos despistemos, doctor Pacheco, en que si es de financiamiento, de crecimiento, sino reforma tributaria, porque ¿cómo no lo va a hacer si más de 130 artículos y las proposiciones que vienen, que no las conocemos aún, en cuántos artículos quedará esta ley, esta nueva ley, y que reforme el estatuto tributario en muchos aspectos, y entonces pues ya el debate se hace sobre una reforma tributaria. Pero yo me quiero referir en primer lugar en qué escenario lo estamos discutiendo, para que de aquí a la próxima semana, al 16 o los días si hay convocatorias extraordinarias, pues la verdad podamos el Congreso de la República responderle al país y sobre todo a la población movilizada en un acto social y ciudadano histórico en Colombia. No vamos a discutir cuántas personas se movilizaron, pero es histórico, el mundo lo registró. Y quiero decir lo siguiente, lastimosamente, ese 99 y pico % que se movilizó, que marchó, el 21, el 22 y el 23, que hubo unos incidentes, prácticamente tuvieron menos noticia que los desmanes y los encapuchados que acometieron con violencia contra la población o el comercio o los establecimientos públicos. No es justo. A partir del día 23 ya, después del hecho grave de Dylan, pues ya no hubo mayor tropel en la calle. Este domingo se consolidó ya como movimiento ciudadano mucho más amplio. Yo entonces lanzo la primera interrogación. ¿No es o no oportuno discutirle al país que reclama que revisemos muy bien si estamos correspondiéndole oportunamente con una reforma tributaria? Yo creo que no, Pero yo quiero referirme en 3 o 4 puntos al tema de la reforma tributaria. La Corte Constitucional, en análisis de constitucionalidad de la Ley 1943, la Ley de Financiamiento, moduló en su sentencia la vigencia hasta el 31 de diciembre próximo del 2019. Y quiero decir con esto que ya operó, ya regió en Colombia durante un año la llamada Ley de Financiamiento, que es esencialmente la que hoy también estamos discutiendo. Vamos a ver si tuvo los resultados que en un principio se trazó el gobierno en temas de crecimiento y en temas de empleo. Pero antes de eso, yo quiero hacer referencia de manera puntual que la gran discusión está en los descuentos de casi 9 o 10 billones de pesos en materia de impuesto a la renta al empresariado nacional y extranjero, mediano o grande. Aquí ha habido una discusión al respecto y se ha argumentado que en el mundo el impuesto a la renta en Colombia a las personalidades jurídicas, a las personas jurídicas, es demasiado elevado
en el 33 punto y bajarlo de aquí hasta el 22 o 23 al 30% es lo más indicado. Yo digo, ¿en qué escenario se tiene ese nivel de renta, del impuesto de renta? En un escenario de que se aplica esa tarifa en una renta, en un escenario de base gravable que ya tiene 229 gabelas. Y eso lo determinó la DIAN en el año 2016, cuando estaba construyendo con el gobierno de ese entonces el marco fiscal del mediano plazo. 229 gabelas. Es decir, se llega ya a una base gravable minúscula. Y entonces, en la práctica, ese porcentaje del 33% hoy existente o vigente, porque la Constitución todavía dice que eso ya va bajando, si no se toma otra decisión ahora, pues ya va a ser menor. Es decir, ese escenario de un país que no estimula la inversión extranjera no es cierto. Hay 229 gabelas y ahí también hay beneficios, descuentos, deducciones para el empresariado, para la inversión extranjera. Entonces no es tal la circunstancia de que es un país que estimula la inversión. Y esas 229 gabelas equivalen a más de 60 billones de pesos. No solamente son los 9 billones que se van a bajar en esta aplicación de la ley de reforma tributaria. Hay 60 billones en deducciones, en estímulos, en exclusiones, en descuentos. Y creo que va a tener mucho más de disminución de las rentas del gobierno en aplicación de los demás puntos de beneficios para el empresariado, en el tema de descuentos del IVA a las importaciones de capital, que equivalen en el 2019, en vigencia, 6.5 billones de pesos. No sabemos cuántos hacia adelante. En el 50% de descuento del ICA, de Industria y Comercio, en el 2020 será 1.7 billones, pero en el 2023 los estudiosos calculan en 7 billones, es decir, ese hueco fiscal se nos va a aumentar. La deducción del 50% de los gastos de los movimientos financieros o 4 por mil, o la eliminación de la renta presuntiva. Es un gran interrogante para que lo discutamos si se alcance de aquí hasta el 16 o los 2 o 3 días adicionales. Sobre el crecimiento del PIB, que ya debió haber generado el efecto la ley de financiamiento 1943, porque está vigente por orden de la Constitución. El crecimiento va en 3.2, 3.3 en los cálculos de aquí hasta el 31 de diciembre. Pero es un crecimiento, ojo, que tiene que analizarse con la letra menuda. Solamente creció el sector industrial y manufacturero colombiano en 1%, que es la economía real, que es la que genera empleo, que es la que construye capital en nuestro país. Y el sector energético, del petróleo, de la minería, solamente creció el 1%, según la proyección, o crecerá. Es decir, el gran crecimiento, el que nos arrastra hasta el 3.2, 3.3, viene por cuenta como debe calcularse o como realmente se da por descontado. 30 segundos, senador. Viene por cuenta, curiosamente, del sector financiero. Es el que jalona el crecimiento. Y todos sabemos los beneficios y las utilidades que tiene. Y poco empleo genera ya el sector financiero, porque está sistematizado. Están cortando sucursales en las ciudades, en todo el país, porque está sistematizado, y hoy el sistema financiero opera a través de las máquinas, de los cajeros y de la tercerización con esos agentes que tienen ya en las tiendas y en los graneros. Entonces,